Y bueno amigos, estoy aquí listo para un día más en el que vamos a analizar varias situaciones bastante curiosas, llamativas, espectaculares, lo que siempre les digo, una sola cosa y es que me acompañen hasta el final de este video. Estoy viendo que el video que subí ayer en el que hablaba entre otras cosas que Vinicius había reventado a CR7 está causando bastante revuelo. Les recomiendo que lo vean y escuchen básicamente el argumento porque no es que Vinicius llegó y acabó con Cristiano, no, es algo llamativo y que creo que tiene que ver realmente bien poco con Cristiano como tal. Y bueno, les recomiendo bastante ese video. La verdad quedó bastante interesante. Esperen que se me mueva acá. Y nada, vamos a arrancar con el de hoy porque hay varias situaciones que me gustaría analizar con ustedes. Y lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video. Chicos, vamos a arrancar muy rápidamente hablando de varias situaciones, entre otras cosas, sobre algunas cosas que se están hablando entre Fabrizio Romano, alguna gente. Lo primero que me gustaría arrancar es que, bueno, arrancar es hablando un poco sobre lo que se ha sabido en las últimas horas de esa confección en el centro del campo del Real Madrid. Entre esas cosas, pues destacan varias situaciones llamativas. Por ejemplo, este amigo Mario Martín, que fue una muy buena sensación en lo que fue la pretemporada para el Real Madrid. Parece, o no, ya está casi confirmado, creo que lo ha hecho oficial y todo el Valladolid, que se va cedido por una temporada. De hecho, Guillermo Reich dice claramente que a Ancelotti le había gustado mucho la actitud de este chico, además de que siente que tiene un talento importante y que puede servir de algo en un futuro, pero que la gran cantidad de futbolistas, pese a la baja de Toni Kroos, ha hecho tanto a Ancelotti como al futbolista dudar de que era la mejor opción quedarse en el Real Madrid, sabiendo que no podía contar con minutos que necesita un futbolista de esta edad para empezar a crecer. Y bueno, parece que se va seguido al Valladolid. Estas operaciones son cero riesgosas para el Real Madrid, creo que suelen ser incluso bastante buenas porque a la larga los futbolistas terminan siendo parte de una plantilla para completar alguna temporada o para sacar dinero para fichar a grandes estrellas. Ya ustedes saben cómo se maneja ese tipo de cosas en el Madrid. Y otra de las cosas que para completar lo que es la información que hay relacionada con el centro del campo, es algo que dice el diario Marca. Y es que Dani Ceballos solo quiere quedarse en el Real Madrid, no piensa en otro equipo, no piensa marcharse bajo ninguna circunstancia, aún sabiendo que bueno, lo va a tener bastante complicado. Por lo menos el tema de la titularidad ya lo vimos en la Supercopa, salió incluso antes que Arda Güler y aquí hay algo que a mí me preocupa y se los voy a plantear rápidamente. Dani Ceballos, con todos los respetos del mundo, lleva muchas temporadas ya perteneciendo al Real Madrid, ya nos ha demostrado que es un futbolista que nunca va a poder ser titular del Real Madrid, al menos que el Madrid entre en una debacle, Dios nos protege y nos acompañe como la que tiene el Barça, que bueno, aquí podemos decir, no, no, es que necesitamos a futbolistas de este nivel, porque nosotros sacamos a futbolistas humildes, o sea, ese es el discurso del Barça. Creo que es la única manera de que Ceballos pueda llegar a ser un día titular. ¿Y esto qué quiere decir? Incluso lo vimos que salió, entró al terreno de juego por encima de Arda Güler, un futbolista que viene de dejar muy buenas sensaciones al finalizar la temporada pasada y un futbolista que dejó una Eurocopa cuanto menos interesante y llamativa. Entonces, lo que yo digo, no voy a pedírselo a Ancelotti porque nunca me va a escuchar probablemente, aunque me vea el video, aunque vea mi video, que lo veo casi imposible, me parece que jamás va a llegar este mensaje, es que por favor, don Carlo Ancelotti, Dani Ceballos no puede quitarle minutos a un futbolista como Arda Güler, que parece que tiene una proyección importante. De hecho, creo que les dije ayer o en otro video, les dije muchachones que me parecía que estaba en una situación como para terminar siendo titular del Real Madrid. Entonces, bueno, entiendo que Carlo Ancelotti sabrá manejar esta situación con total normalidad. Para mí está más que claro que Ceballos no debería quitarle un solo minuto a Arda. Pero no sé, bueno, al final el que manda es Carlo Ancelotti y lo que sí nos ha demostrado Ancelotti, yo creo que en estos muchachos nosotros debemos ser responsables y sobre todo respetuosos, es que es en que ha sabido manejar un vestuario a la perfección y ha sabido cómo manejar todo esto. Vamos a hablar un poquito de lo que se está filtrando, porque si Ancelotti ya nos dijo en su momento que la plantilla estaba cerrada, hay muchas informaciones que nos han dejado aquí, eh, las últimas informaciones. Por ejemplo, vimos que el cuerpo técnico del Real Madrid tiene plena confianza en Militao, está volviendo a su mejor nivel. Fue el mensaje tras el Atalanta que transmitió a través del diario AS el cuerpo técnico sobre Eder Militao. Y si lo juntamos con algo que decía Fabrizio Romano relacionado con esto de los fichajes del Real Madrid, es que le habían dicho que consideraban que no hay unos futbolistas en el mercado que estén al nivel del Real Madrid. Entonces,
lo que se está hablando es que no se espera ningún tipo de fichaje, es algo que ya nos había advertido Carlo Ancelotti. Y las otras veces que nos ha dicho que no van a haber fichajes, efectivamente no han habido fichajes. Entonces, para que ya no se haga ninguna ilusión, cuando se filtra lo de que Militao está haciendo, volviendo a su nivel, es un mensaje claro y contundente en el que nos especifican que no va a poder, no van a fichar ningún central, se van a arriesgar con esto, van a esperar que vuelva Álava, lo de siempre. Así que para tenerlo en cuenta, creo que en ese caso podemos llegar a entender absolutamente todo. La situación que se le presenta al Real Madrid, no se va a gastar ciento y pico de millones en un lista, por ejemplo, ¿cómo se llama este? El Romero, este argentino, que me parece un gran central. Ya lo hemos hablado y lo hemos analizado. Así que de mi parte, no van a escuchar más ninguna crítica al respecto a Florentino Pérez cuando decida no fichar a alguien porque no le parece que está al nivel, porque ya hemos visto que le sale de manera excepcional este tipo de movimientos al presidente, que por cierto, Mario Cortegana dijo ayer que tiene planificado tirarse a las elecciones del 2025, eso en su momento lo hablaremos. Muchachos, vamos a hablar muy rápidamente de algo que pasó en Varsovia o que se dijo después de la final de Varsovia. Porque para Carlo Ancelotti, Rodrigo fue el futbolista, el mejor futbolista de la cancha. Para muchos fue Vinicius, para muchos fue Bellingham, en el que me incluyo. Creo que Vinicius rompió el partido cuando estaba totalmente complicado. Pero yo creo que lo de Jude Bellingham fue sencillamente excepcional. Y a mí me gustaría, por supuesto, añadir aquí una cosita y es muy importante que podamos añadirla. Es que lo que le gustó a Ancelotti, según lo que se filtró a través del diario Marca, es que para él había sido el Rodrigo el mejor del partido, que había intentado atacar, que se había combinado muy bien con los otros futbolistas y que adicional a eso había conseguido cierto equilibrio, sobre todo en el aspecto en el que Rodrigo se sacrifica. Rodrigo es un futbolista que se sacrifica muchísimo por el equipo y a partir de ahí, pues bueno, encontramos absolutamente todas estas situaciones increíbles. A mí particularmente me gusta el trabajo que hace Rodrigo y yo puedo llegar a estar de acuerdo con Ancelotti, aunque si lo ponemos en un contexto, la temporada pasada creo que podemos entender algunas frustraciones con algunos partidos de Rodrigo. El Madrid con Bellingham, Vinicius y Mbappé va a tener seguramente artillería pesada para atacar sin mayor inconveniente. Pero la temporada pasada ya sin Mbappé nos hacía falta como esa pieza y por eso le pedíamos a Rodrigo que diera un paso más al frente para que marcara más goles, diera más asistencias, etcétera, etcétera. A mí particularmente es que me parece muy bien lo que piensa Ancelotti. No creo que, no estoy de hecho totalmente de acuerdo con lo que dice Carleto, pero sí es cuanto menos llamativa. Además creo que en cuanto a sacrificio a Rodrigo nunca no se le ha prácticamente criticado en ese aspecto, pero un delantero del Real Madrid tiene que marcar mucho. Aunque veremos cómo se desarrolla la temporada porque con estos tres animales que parece que va a tener el Madrid, no sé si lo que vamos a necesitar es más equilibrio, tipo lo que esperamos de Ferland Mendy, que no es un lateral que revienta en ataque, pero que a nivel defensivo seguramente es bastante clave. Lo mismo puede pasar con Rodrigo, aunque la posición es totalmente diferente. Pero bueno, Ancelotti sabrá lo que está diciendo. También creo que es una manera de tener contento al chico, de que no se le vaya a calentar en estos últimos 15 días la película. Ancelotti quiere contar con esta plantilla para esta temporada y ver a dónde son capaces de llegar, que yo creo que pueden llegar bastante lejos y se mantienen unidos como vienen. Vamos a cerrar esto hablando un poquito de lo de algo del Barça, que no hemos hablado nada de este video sobre el Barça, y es que el entrenador del Liverpool, el sustituto de Jürgen Klopp, después de esa etapa absolutamente gloriosa, le ha cerrado la puerta a Luis Díaz. ¿Por qué? Porque según este entrenador no quiere o no parece que vaya a salir Luis Díaz del Liverpool y de esta manera pues el Barça se queda sin otro de sus objetivos, muy entre comillas. Para el verano estaban buscando un extremo, estuvieron tanteando a Nico Williams o haciendo el ridículo con Williams. Después Luis Díaz, ahora es el tipo este, el chico este Rafael Leao del Milan, que me parece un crack. Es que me parece increíble. Obviamente, los clubes están intentando mandar un mensaje, creo que es el mensaje que se debe mandar, sobre todo si planeas vender al que es probablemente a día de hoy. No le puedes decir así, quiero que se vaya Luis Díaz. Creo que el mensaje es totalmente correcto y también es un mensaje contundente a los que quisieran de alguna manera ficharlo. De, a ver, tú lo puedes fichar, no tengo ningún problema, pero tráeme el dinero porque aquí lo que necesitamos es el dinero y obviamente es un problema que tiene el Barça y juntándolo con el ridículo que están haciendo con el tema de las inscripciones. Es que llevan todo el verano con el tema de la regla del 1-1 y estamos a 15 días de cerrar el mercado veraniego y aquí no ha pasado absolutamente nada. Una vez más les han visto la cara de tontos a nuestros amigos del Palanca Fútbol Club. Es una vergüenza absoluta. Encima te filtran que Dani Olmo tiene un problema
en no sé qué y que por eso no le han inscrito. O sea, entonces si tenía un problema físico, debiste haberlo dicho de un principio, ahora lo dicen así, que no fue inscrito realmente en la liga todavía porque tiene un problema, o sea, me parece realmente ruinoso en líneas generales lo de esta institución. Así que bueno, veremos qué es lo que acaba fichando el Barça. Qué tranquilidad ser del Real Madrid saber que a esta fecha y hace muchos días el Madrid tiene resuelto absolutamente todas las cosas que seguramente le preocupaban y esta gente está arrastrándose ahí para volver al tema de la regla del 1-1-1. Vergüenza es lo que podemos decir, pero bueno, al final esta gente es contenta, está contenta siempre con esto y yo creo que quiénes somos nosotros para dañar esta felicidad de esta pobre gente que no les queda de otra que celebrar la medalla de oro que ganó España, la Eurocopa que ganó España y todas estas cosas. Una vergüenza con todas las letras. Háganme saber sus opiniones en los comentarios, me dejan su like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.